Hola chicos, hoy veremos la unidad 10, figuras planas y áreas. En esta unidad veremos cómo trabajar con el teorema de Pitágoras. Calcularemos áreas de polígonos y figuras circulares y también conoceremos diferentes ángulos. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. En primer lugar, hablaremos del famoso teorema de Pitágoras, un teorema de gran importancia en matemáticas, ya que nos va a permitir resolver una gran cantidad de problemas. Para empezar, el teorema de Pitágoras solamente se podrá aplicar en triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que posean un ángulo recto de 90 grados. Los lados que forman ese ángulo recto se denominarán catetos y el lado mayor se denominará hipotenusa. En este caso, los catetos serán los lados B y C, como podemos ver en la imagen, y la hipotenusa será el lado A. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues bien, el teorema nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Como podemos ver en la imagen, la hipotenusa la denominamos A y los catetos B y C. Por tanto, el teorema cumplirá que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma del cuadrado de los catetos. Como iréis viendo, en matemáticas nos encontraremos con muchas fórmulas. Muchas de ellas las solemos aprender de memoria por cuestiones de rapidez, pero todas ellas tienen una demostración. En esta ocasión demostraremos gráficamente dicho teorema. En primer lugar, sobre los lados de un triángulo rectángulo, como el que vemos en la figura, en blanco, construimos tres cuadrados con los lados iguales a los lados de dicho triángulo rectángulo. En este caso, los cuadrados del lado A, B y C, como vemos en la imagen. Al cuadrado del lado A le añadiremos 4 triángulos rectángulos iguales hasta que formen otro cuadrado, como vemos en la imagen. A continuación, en este caso a los cuadrados de lados B y C le añadiremos otros 4 triángulos rectángulos hasta que formen un cuadrado. Y finalmente comprobamos que como los 4 triángulos de cada miembro son idénticos, si los eliminamos la igualdad se mantiene. Quedaría así demostrado gráficamente el teorema de Pitágoras. Ahora que ya conocemos la expresión del teorema de Pitágoras, veamos un ejemplo para practicar. En este caso, deberemos hallar la hipotenusa de un triángulo de catetos 3 centímetros y 4 centímetros. Antes de nada, comprobaremos que dicho triángulo se trata de un triángulo rectángulo, que como podemos ver en la imagen, es así, ya que posee un ángulo recto de 90 grados. Si aplicamos la expresión del teorema de Pitágoras, donde conocemos en este caso los catetos B y C, sustituimos dichos valores, quedándonos que la hipotenusa al cuadrado, que deberemos hallar, será igual al cateto de valor 3 al cuadrado más el cateto de valor 4 al cuadrado. La suma de ambos nos da un valor de 25. 25 será la hipotenusa al cuadrado, es decir, para obtener el valor de la hipotenusa sin el cuadrado deberemos hacer la raíz cuadrada de dicho valor, es decir, raíz de 25, cuyo valor definitivo es 5, es decir, la hipotenusa de este triángulo valdrá 5 centímetros. Además, el teorema de Pitágoras tendrá otras aplicaciones. Como ya hemos visto, nos va a permitir hallar el valor de un lado de un triángulo rectángulo, pero también nos va a ayudar a identificar si el triángulo con el que estamos trabajando es rectángulo o no. En esta ocasión nos encontraremos con dos opciones. La primera es que sí se cumpla el teorema de Pitágoras. En ese caso, podremos afirmar que se trata de un triángulo rectángulo. Y el segundo caso es que no se cumpliera dicho teorema de Pitágoras.
Para ello distinguimos a su vez otros dos subcasos. Es decir, en el primero de ellos es que el valor de la hipotenusa al cuadrado sea menor que la suma de los cuadrados de los catetos. En ese caso se tratará de un triángulo acutángulo, con todos sus ángulos agudos. Y en el segundo caso es que el valor de la hipotenusa al cuadrado sea mayor a la suma de los cuadrados de los catetos. En ese caso se tratará de un triángulo obtusángulo, con alguno de sus ángulos obtusos. Como podéis ver, de esta forma, observando si se cumple o no el teorema de Pitágoras, podremos además identificar qué tipo de triángulo se trata. Veamos un ejemplo. Conocidos el valor de tres lados de un triángulo, en este caso de valor 3, 4 y 6 respectivamente, comprobaremos qué tipo de triángulo se trata. En primer lugar, comprobamos que no se cumple el teorema de Pitágoras, por lo que no se tratará de un triángulo rectángulo. Como el valor de la hipotenusa al cuadrado es mayor que el valor de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 36 es mayor a la suma de 9 más 16, 25, podremos afirmar que se trata de un triángulo obtusángulo. Otro ejemplo sería un triángulo cuyos lados tienen como valor 6, 8 y 10 centímetros respectivamente. En este caso comprobamos que sí se cumpliría el teorema de Pitágoras, es decir, 10 al cuadrado, 100, sería igual a 6 más 8 al cuadrado, la suma de 36 más 64. En este caso sí se cumple el teorema de Pitágoras, por lo que se trataría de un triángulo rectángulo. En este tercer caso tenemos un triángulo cuyos lados tienen un valor de 6, 7 y 9 centímetros respectivamente. Si comprobamos, no se cumpliría el teorema de Pitágoras, es decir, no se trataría de un triángulo rectángulo, pero sí comprobamos que el valor de la hipotenusa al cuadrado, 81, será menor que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 36 más 49. Por tanto, se tratará de un triángulo acutángulo. Otra de las aplicaciones del teorema de Pitágoras, y posiblemente la más común o la que más utilicemos, será la de hallar la longitud de uno de los lados del triángulo rectángulo. Como ya hemos visto, el teorema de Pitágoras relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo, de manera que, si conocemos dos de ellos, podremos obtener o despejar el valor de ese tercer lado. Nos encontraremos con dos casos. El primero es que conozcamos el valor de los catetos B y C. En este caso, simplemente deberemos despejar el valor de A según esta expresión. En el segundo caso, es que conozcamos el valor de la hipotenusa y solo uno de los catetos. En este caso, tendremos que despejar el valor del otro cateto, según esta expresión. Como veremos en algunos ejemplos, es muy sencillo. Veamos un ejemplo práctico. En este caso conocemos el valor de los catetos B y C, de longitud 12 y 5 centímetros respectivamente, por lo que deberemos despejar o hallar el valor del tercer lado, es decir, la hipotenusa A. Si aplicamos o utilizamos la expresión del teorema de Pitágoras, despejamos dicho valor obteniendo un resultado de 13 centímetros. Otro ejemplo sería el de conocer el valor de la hipotenusa A igual a 20 centímetros y solamente uno de los catetos, en este caso el cateto B de valor 16 centímetros. Utilizando de igual forma el teorema de Pitágoras, deberemos despejar el tercer lado, es decir, el cateto desconocido según la expresión. De esta forma obtendríamos un valor para el cateto C de 12 centímetros. Otro ejemplo sería igualmente conocer el valor de la hipotenusa, en este caso A igual a 26 centímetros, y el cateto C, en este caso de valor 10 centímetros. Si despejamos de igual forma utilizando la expresión del teorema de Pitágoras
el valor del cateto B, obtenemos un resultado de 24 centímetros. Como habéis visto, es muy sencillo. Simplemente es despejar el valor desconocido según el teorema de Pitágoras. Ya hemos visto en qué consiste el teorema de Pitágoras y cómo aplicarlo para resolver algunos problemas. Ahora veremos cómo hallar el área de diferentes polígonos. En primer lugar, vamos a conocer la expresión que utilizaremos para hallar el área de un rectángulo. Un rectángulo estará definido por una base de valor B y por una altura de valor A. La expresión que nos permitirá conocer o hallar el valor de dicha área de este rectángulo es igual a base por altura. Si queremos hallar el área de un cuadrado, todo cuadrado vendrá definido por el valor de su lado, ya que todos ellos serán iguales. Por tanto, el área de cualquier cuadrado será igual al producto de su lado, es decir, lado al cuadrado. Si queremos hallar el área de un romboide, al igual que el rectángulo, vendrá definido por una base y una altura. Por tanto, el área de un romboide será igual a base por altura. Dicha explicación gráfica la podemos observar en la imagen. Si os parece, veamos unos ejemplos para practicar. Veréis que es muy sencillo. En el apartado A tenemos un cuadrado de lado 3 centímetros. Si queremos hallar el área de dicho cuadrado, simplemente deberemos multiplicar o elevar al cuadrado el valor de dicho lado, en este caso 3. 3 al cuadrado serán 9 centímetros. Recordad que las unidades de área o superficie serán en unidades cuadradas. Como en este caso vienen centímetros, serán centímetros cuadrados. Si queremos hallar el área de la segunda figura, el rectángulo, cuya base es 6 centímetros y la altura 3,5, aplicando la expresión de la fórmula del rectángulo, base por altura, 6 por 3,5, nos da un resultado de área 21 centímetros cuadrados. En este caso, si queremos hallar el área del romboide, apartado C, donde conocemos el valor de su base, que es 6 centímetros, y su altura, 2,5, aplicando la expresión del área del romboide, base por altura, es decir, 6 por 2,5, obtenemos un resultado de su área igual a 15 centímetros cuadrados. Veamos ahora la demostración gráfica para obtener la expresión que nos permita hallar el área de un rombo. El área de un rombo con diagonal menor D minúscula y diagonal mayor D mayúscula será la mitad del área de un rectángulo cuya base es D minúscula y su altura D mayúscula. Es decir, el área del rombo, la parte que vemos en verde en la imagen, será igual al producto de la diagonal menor D minúscula y la diagonal mayor D mayúscula partido por 2. Veamos un ejemplo. Dado un rombo cuyas diagonales tienen un valor de 8 y 10 centímetros respectivamente, si queremos hallar el valor del área de dicho rombo, simplemente deberemos hallar el producto de dichas diagonales, 10 y 8, y dividirlo entre 2, obteniendo un resultado de 40 centímetros cuadrados para el área del rombo. Veamos ahora el área de un triángulo. Si queremos comprobar la demostración gráfica de dicha expresión, sabremos que el área de un triángulo de base B y altura h es la mitad del área de un romboide de base igualmente B y altura h. Es decir, la expresión que nos permitirá conocer el área de un triángulo será igual a base por altura entre 2. Si queremos realizar un ejemplo práctico, dado un triángulo cuya base es 10 centímetros y altura 7 centímetros,
El área de dicho triángulo será el producto de base por altura 10 por 7 dividido entre 2, obteniendo un resultado de dicha área igual a 35 centímetros cuadrados. Cabe señalar como aspecto muy importante que la altura de dicho triángulo no se corresponde con el lado que vemos en la imagen, sino que la altura real del triángulo será la perpendicular que va desde la base. Otro polígono sería el trapecio. Como podemos ver en la imagen mediante una demostración gráfica, si unimos dos trapecios exactamente iguales, obtendremos un romboide. Es decir, que el área del trapecio será la mitad del área de ese romboide. Por tanto, en todo trapecio distinguiremos tres partes: una base mayor, B mayúscula, una base menor, B minúscula, y una altura a la que llamaremos H. La expresión que nos va a permitir hallar el área de un trapecio será la siguiente: base mayor más base menor entre 2 por la altura. Veamos un ejemplo práctico. Hallaremos el área de un trapecio de base mayor 12 centímetros, base menor 10 centímetros y altura 8 centímetros. Si aplicamos la expresión que hemos visto anteriormente, base mayor más base menor, 12 más 10, entre 2 por la altura, 8 centímetros, nos dará como resultado un área de 88 centímetros cuadrados. Ahora veremos cómo hallar el área de un polígono regular. Antes de nada, deberemos recordar las diferentes partes que encontramos en todo polígono. En primer lugar, un polígono estará formado por un número determinado de lados, en este caso L. A su vez, un polígono también tendrá lo que denominamos radio, que será la recta que va desde el centro de dicho polígono hasta un vértice. Por su parte, la recta que va desde el centro de dicho polígono, pero en este caso a la mitad del lado, lo llamaremos apotema. Dicho esto, podremos afirmar que el área de un polígono regular de apotema A será igual al producto del perímetro por la apotema entre 2. Es decir, utilizaremos esta expresión. Si os parece, vemos un ejemplo práctico. Veréis cómo es muy sencillo. Deberemos hallar el área de un hexágono regular de lado 10 centímetros. En primer lugar, hallaremos el perímetro de este hexágono, es decir, la suma de todos sus lados. Dado que se trata de un hexágono regular, es decir, tendrá 6 lados iguales de valor 10 centímetros, simplemente deberemos multiplicar 6 por 10, por lo que obtenemos un perímetro igual a 60 centímetros. Recordad, el perímetro se trata de una longitud, es decir, lo expresaremos en unidades de longitud. En segundo lugar, hallaremos el valor del apotema. En este caso, al tratarse de un hexágono regular, el valor del radio y el lado serán el mismo. Para ello, construiremos un pequeño triángulo rectángulo para despejar el valor del apotema. En este caso, el triángulo rectángulo tendrá como catetos el valor del apotema que debemos hallar. El otro cateto será la mitad del lado, L medios, y la hipotenusa será de valor R. Es decir, tendremos como lados conocidos la hipotenusa R, el cateto menor, L medios, y tendremos que despejar el cateto mayor, A, la apotema. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, la expresión nos quedará que el cateto A será igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de el radio, 10 al cuadrado, menos el cateto, la mitad del lado, 5 al cuadrado, obteniendo un valor de 8,7 centímetros para la apotema. Como ya conocemos el valor tanto del perímetro que hemos visto anteriormente
Como la apotema que acabamos de calcular, simplemente aplicamos la expresión para hallar el área de un polígono regular, que será igual al perímetro, 60 centímetros, apotema, 8,7, entre 2. Esto nos da como resultado 261 centímetros cuadrados como área de este hexágono regular. Hablaremos ahora de los ángulos en los polígonos. Debemos saber que los ángulos interiores de un polígono son aquellos que tienen como lados dos lados contiguos del polígono. Como sabemos, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo será siempre 180 grados. Es decir, 4 lados menos 2 triángulos nos darán como resultado 2 por 180 igual a 360 grados. Es decir, si un polígono tiene n lados, la suma de sus ángulos interiores será igual al producto de 180 grados por n menos 2. Si vemos otro ejemplo, en este caso un polígono de 5 lados menos 3 triángulos, obtenemos el valor de 3 por 180 grados, 540 grados, es decir, como el polígono tiene n lados, se sigue cumpliendo que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Si vemos otro ejemplo, en este caso un polígono de 6 lados menos los 4 triángulos que se forman en su interior, obtenemos un valor de 4 triángulos por 180 grados cada uno igual a 720 grados. Comprobamos que igualmente se cumple la suma de sus ángulos interiores según la expresión. En un polígono encontraremos tanto ángulos interiores como también ángulos centrales, que serán aquellos que están formados por dos radios consecutivos. En este caso, la suma de los ángulos centrales de un polígono regular será una circunferencia completa de 360 grados. Por tanto, la amplitud del ángulo central de todo polígono regular que tenga n lados será igual a 360 entre n, el número de lados. Veamos un ejemplo. Deberemos hallar la suma de los ángulos interiores de un octógono regular y deberemos calcular también la medida de un ángulo interior y un ángulo central. En primer lugar, si queremos realizar la suma de los ángulos interiores, utilizaremos la expresión que hemos visto, 180 grados, que es el valor que tiene cada triángulo interior, por n-2, que será el número de triángulos que se pueden formar en el interior de dicho polígono. Es decir, en este caso, al tratarse de un octógono, será 180 grados por 8 menos 2, nos da un resultado de 1080 grados como suma de ángulos interiores. Si queremos, en segundo lugar, hallar la medida de un ángulo interior, utilizaremos la expresión que hemos visto. El valor obtenido de 1080 dividido entre el número de lados, 8, nos dará como resultado 135 grados. Y por último, si queremos hallar el valor de cada ángulo central, deberemos utilizar la expresión que acabamos de ver, es decir, 360 grados entre el número de lados, en este caso 8, lo que nos da un resultado de 45 grados para cada ángulo central. Como veis, es simplemente aplicar la expresión y resolver. Es muy sencillo. Ya hemos visto cómo resolver diferentes tipos de ejercicios y problemas con polígonos. Veamos ahora cómo hacerlo también con figuras circulares. En este caso, comenzaremos por la circunferencia. Desde la antigüedad, los matemáticos comprobaron que al dividir la longitud de una circunferencia entre su diámetro, obtenían siempre el mismo resultado, un número decimal de infinitas cifras, al que designaron por la letra griega pi. Debemos saber que la longitud de una circunferencia de radio r será igual al producto 2 por pi por r. Si lo que queremos hallar es simplemente una parte de esa circunferencia, es decir, una longitud de arco definido por una amplitud alfa en grados, utilizaremos la siguiente expresión.
y es que la longitud de dicho arco será igual a la longitud total de la circunferencia por el valor en grados alfa partido 360 grados. Esta expresión podéis deducirla fácilmente con una simple regla de 3. Veamos un ejemplo práctico. Una noria tiene un radio de 10 metros. ¿Qué distancia recorre la barqueta cuando gira un ángulo de 22,5 grados? En este caso, la distancia que buscamos es la longitud del arco de 22,5 grados, en una circunferencia, la que describe la noria, de 10 metros de radio. Si aplicamos la expresión que acabamos de ver como longitud del arco, será igual a 2 por pi por el radio de la noria, 10 metros, por el arco que describe 22,5 grados entre 360. Esto nos da una longitud del arco igual a 3,93 metros, es decir, la distancia recorrida por la barqueta al girar 22,5 grados será aproximadamente de unos 4 metros. Además del perímetro o longitud de la circunferencia, podremos hallar también el área del círculo que se encuentra en su interior. Un círculo se asemeja a un polígono regular, en este caso de muchos lados, en el cual el perímetro sería, como hemos dicho, la longitud de la circunferencia y la apotema en este caso sería el radio. Es decir, si utilizamos para hallar el área del círculo la misma expresión que para hallar el área de un polígono, es decir, perímetro por apotema entre 2, en este caso el perímetro sería la longitud de la circunferencia, 2πr. La apotema sería en este caso el radio, r, y todo ello dividido entre 2. Simplificando nos quedaría la expresión πr cuadrado. Es decir, podemos afirmar que el área de un círculo de radio r será igual a πr al cuadrado. De igual forma, como hemos diferenciado anteriormente entre la longitud total de la circunferencia o la longitud de un arco de ella, podremos diferenciar entre el área del círculo total o el área del sector circular, es decir, una parte de ese círculo definido por un ángulo, en este caso alfa. Por tanto, decimos que un sector circular es la parte del círculo comprendida entre dos radios y el arco que la define. Para hallar el área de este sector circular de radio r y dada una amplitud alfa, como hemos visto anteriormente, la expresión será igual a el área de todo el círculo, πr cuadrado, por el ángulo definido alfa entre 360 grados. Otro caso particular de un sector circular sería el área de una corona circular, que es la parte comprendida entre dos circunferencias con el mismo centro y diferentes radios. Es decir, el área de una corona circular de radios R mayor, R mayúscula, y R menor, R minúscula, será igual a la diferencia de las áreas de ambos círculos, la de radio mayor menos la de radio menor, como podemos ver aquí. Si simplificamos la expresión, nos quedará que el área de esa corona circular será igual a pi por la diferencia del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Veamos un ejemplo práctico. En este caso, deberemos hallar el área de la zona verde de esta figura. Como vemos, se trata de la unión de un sector circular y una corona circular. En este caso, el arco o amplitud del arco será la misma, 50 grados, y tendremos dos radios, un radio menor de valor 5 centímetros y un radio mayor de valor, la suma de ambos, 5 más 3 centímetros, en este caso 8. Si hallamos en primer lugar el área 1, pi r cuadrado por 50 grados entre 360 grados, nos da una superficie de 10,9 centímetros cuadrados. Si hallamos el área del sector circular más grande, es decir, con radio 8 centímetros, obtendremos el área 2, pi r cuadrado por 50 grados entre 360, y nos da
un área total de 27,91 centímetros cuadrados. Si realizamos la diferencia de ambas áreas, la mayor y la menor, obtendremos el área de la zona verde. En este caso, A2 menos A1, 27,91 menos 10,9, nos dará un resultado de 17,01 centímetros cuadrados. Como podéis observar, cuando realicemos problemas o ejercicios de coronas circulares, siempre se tratará de realizar la diferencia entre dos áreas, la mayor y la menor. Hablaremos ahora de ángulos en la circunferencia. En primer lugar, hablaremos del ángulo central. Un ángulo central es aquel que tiene el vértice en el centro de la circunferencia y su medida es igual a la medida de su arco asociado, en este caso AB, como vemos en rojo en la figura. También tendremos ángulos inscritos. Un ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son dos rectas secantes a ella. Su medida será igual a la mitad de la medida de su arco asociado, es decir, el valor del arco que vemos en rojo en la imagen entre 2. Veamos un ejemplo práctico. Halla la medida de este ángulo. Es un ángulo semiinscrito que abarca un arco que va desde A a B. El triángulo equilátero divide la circunferencia en tres arcos iguales, es decir, 360 grados entre 3, 120 grados. Por tanto, el arco AB mide 120 grados. Así, el ángulo medirá 120 grados entre 2, es decir, 60 grados. Y también tendremos un ángulo interior. Un ángulo interior es aquel que tiene el vértice en un punto interior de la circunferencia. Su medida será igual a la semisuma de dos arcos que abarca. Es decir, en este caso, como vemos en la imagen, abarca el arco AB y el arco CD, por lo que será la suma del AB más CD entre 2. También tenemos ángulos exteriores. Un ángulo exterior es aquel que tiene el vértice en un punto exterior de la circunferencia y sus lados son secantes a esta. Su medida será igual a la semidiferencia, en este caso, de los dos arcos que abarca, es decir, la diferencia entre los arcos AB y CD entre 2. Ángulo circunscrito. Un ángulo circunscrito es aquel que tiene el vértice en un punto exterior de la circunferencia y sus lados son tangentes a la circunferencia. Su medida será igual a la semidiferencia de los dos arcos que abarca, es decir, a la diferencia entre los arcos AB y CD entre 2. Veamos un ejemplo práctico. Dado un ángulo circunscrito que abarca los arcos BA y AB, el triángulo equilátero divide la circunferencia en tres arcos iguales, es decir, 360 grados entre 3 igual a 120 grados. Por tanto, el arco BA mide 120 grados y el AB medirá la suma de 120 por 2, 240 grados. Así, el ángulo mide la semidiferencia entre 2, AB menos BA entre 2, es decir, 240 menos 120 grados entre 2 igual a 60 grados. Y esto correspondería al contenido de la unidad 10. Si os parece, seguimos practicando en clase.